Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ciclismo Evolutivo. En el episodio de hoy contamos ni más ni menos que con Íñigo San Millán. Seguramente su nombre os suena a la mayoría y es que Íñigo es uno de los investigadores más importantes en la actualidad. Pero además Íñigo compagina su actividad investigadora con el cargo de director de rendimiento en el Team UAE, siendo entrenador de, entre otros ciclistas, Tadej Pogačar, el actual ganador del Tour de Francia. Así pues, es un verdadero honor y estaré eternamente agradecido a Íñigo por haber compartido un ratito de su escaso tiempo en compartir sus aprendizajes con nosotros. Espero que os guste y podáis aprender al menos tanto como yo. Y sin más, os dejo con la entrevista. Hola Íñigo, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Manu, muchas gracias por la invitación, te agradezco. Bueno, pues yo a ti. La verdad que eres un invitado que realmente casi no necesita presentación, por lo menos para los que estamos interesados en todo lo que tiene que ver con rendimiento, con salud y con ciclismo. Y bueno, me gustaría empezar un pelín, pero bueno, dando unas pinceladas de todo lo que haces. ¿No? Es director de rendimiento en el Team UAE Emirates, preparador de algunos ciclistas, entre ellos Tadej Pogačar, y profesor e investigador en la Universidad de Colorado, ¿no? Sí, correcto, sí, soy profesor de la Facultad de Medicina y en la Universidad de Colorado y sí, hago investigación pues eso, en distintos campos, ¿no? Relacionados, pues sí, desde el rendimiento también, como sobre todo estos últimos años estoy haciendo bastante en lo que es cáncer, diabetes, a nivel metabolismo, sí. Sí, sí, de hecho, también es toda una referencia a nivel de investigación en estas enfermedades degenerativas. ¿Tú te consideras más un investigador o un entrenador o las dos cosas? Bueno, mi pasión es la investigación, ¿no? Y es un poco, pues, bueno, donde he estado trabajando estos años y luego, pues, trabajar también con deportistas, ¿no? Pero la verdad es que las dos cosas son compatibles, ¿no? Bueno, o intento que sean compatibles, ¿no? Pero la investigación es mi pasión, pues porque, bueno, pues hay mucho que aprender en en muchísimos campos, ¿no? Sobre todo relacionados con metabolismo, pero también disfruto mucho el trabajo a nivel fisiológico y de entrenador. Genial. Además leí que de joven competiste, ¿no? No sé si en fútbol y luego en ciclismo también. Sí, de joven competí, jugué 6 años en las categorías inferiores del Real Madrid, pero nunca llegué a nada. Y luego pues descubrí el ciclismo y sí, competí en amateurs y luego cuando vine aquí a Estados Unidos a estudiar, pues competí 2 años en profesionales, pero bueno, aquí el ciclismo profesional es muy bajito el nivel, ¿no? O sea que no, nunca llegué a nada tampoco, ¿no? En ningún deporte. Pero soy un deportista frustrado y truncado, ¿no? Y no tengo ningún problema en reconocerlo, pero me ha ayudado mucho pues en mi carrera, ¿no? Pues porque, bueno, pues sé lo que es entrenar duro, lo que es trabajar duro, hablo el lenguaje, ¿no? del deportista bastante bien. Sí, cuando manda una serie sabes realmente lo que se siente. Sí, sí, sí. A Y veces no hacen más que mirar a los ojos al ciclista o al deportista, ya sabes a veces lo que piensan, ¿verdad? sí, sí, totalmente. Bueno, Íñigo, pues para empezar un poco, querría empezar por lo más básico para luego avanzar un poco más, pero por dejar un poco las cosas claras, me gustaría preguntarte qué es el lactato. Pues el lactato es el producto obligatorio de la glucosa, o sea, de la degradación de la glucosa, ¿no? La glucosa entra en la célula y dentro de la célula pues sufre el proceso de glucólisis, ¿no? Y se oxida a ácido pirúvico o piruvato. Y el ácido piruvato pues entra en la mitocondria para producir energía, pero siempre hay cierta reducción de piruvato a lactato. Entonces, siempre es el producto final de la glucólisis. Perfecto, o sea, diríamos que es una fuente energética del músculo, no un veneno como piensa la mayoría de gente todavía, ¿no? Sí, es un poco la confusión, ¿no? O sea, el lactato tiene asociado al lactato hidrogeniones, que cuanto más aumenta la cantidad de lactato, mayor
número de hidrogeniones existen. Los hidrogeniones lo que hacen es acidificar el ambiente, ¿no? Todo a nivel muscular, ¿no? Es una cosa que también sucede en cáncer. El famoso microambiente que se llama del cáncer es un caldo de cultivo pues, para la carcinogénesis, ¿no? Y está causado por el lactato. En el músculo pues es más o menos lo mismo. Si ese lactato se acumula, existe una acidosis, ¿no? A nivel muscular. El pH baja y está demostrado pues, que disminuye tanto la capacidad de contracción muscular, la velocidad, como la fuerza, ¿no? Sin embargo, el lactato es una fuente de energía muy importante, es de máxima calidad y de hecho pues, el músculo utiliza lactato continuamente, ¿no? El cerebro, por ejemplo, inclusive cuando el cerebro está en una situación de estrés, como puede ser, por ejemplo, en pacientes con traumatismos craneoencefálicos, el cerebro prefiere utilizar lactato a glucosa, ¿no? Es una gran fuente de energía y es una de las mayores fuentes de energía. Lo que sucede es que ese lactato hay que utilizarlo de energía en este caso, la mitocondria del músculo, ¿no? Entonces ahí está un poquito el problema. Si ese lactato, si existe una buena capacidad mitocondrial, el lactato producido principalmente por las fibras rápidas, que son las glucolíticas, ese lactato normalmente se oxida, se quema, se lava en la fibra adyacente, que es la fibra lenta, principalmente, y en la mitocondria, ¿no? Entonces ahí entra en la mitocondria y en la mitocondria se puede transformar a ácido pirúvico o piruvato y ahí se forma energía, ¿no? Sin embargo, hay que tener una buena capacidad mitocondrial. Si tienes si estás en un estado de glucólisis muy importante y no tienes una capacidad mitocondrial adecuada, pues ese lactato se va a acumular. Y no el lactato por sí, sino los hidrogeniones, ¿no? Entonces ese lactato acabará siendo exportado a la sangre y una vez en la sangre el lactato es una gran fuente de energía pues para prácticamente todas las células del organismo. Sí, al final lo que tenemos que entender, ¿no? Es que el lactato que medimos, por ejemplo, cuando se habla de lactato es, digamos, la resta del que se produce menos el que se oxida. Y te he escuchado hablar te he escuchado en otros podcasts, de que el lactato, o sea, de que para un deportista de resistencia era importante ser capaz de producir mucho lactato, ¿correcto? Sí, es un biomarcador de glucólisis, ¿no? O sea, hay dos cosas, ¿no? Es la típica característica, ¿no? Un deportista de élite mundial tiene una grandísima capacidad glucolítica, ¿no? Es el turbo, ¿no? Ahí es donde se ganan las carreras, ¿verdad? Entonces ahí normalmente vemos que, pues, en este caso, pues, por ejemplo, poniendo el caso de Pogačar, ¿no? Cuando ataca Tadej, pues la capacidad glucolítica es muy importante, ¿no? Y produce más lactato, está demostrado, sobre todo en los estudios que ha hecho mi colega y mentor George Brooks de la Universidad de Berkeley, del que hemos aprendido todo lo que sabemos del lactato, que efectivamente, pues eso, los sujetos más entrenados pues producen más lactato, porque tiene esa capacidad glucolítica también más avanzada, pero a la vez oxidan mejor, lavan mejor el lactato, tiene una mayor capacidad de aclaramiento de lactato. Entonces, es un poco a veces esa confusión de que se piensa, ¿no? Que se produce menos lactato, porque hay menos lactato sanguíneo igual, ¿no? La realidad es casi seguramente que lo que sucede es que se aclara el lactato en la célula mucho mejor y no se exporta tanto a la sangre. Pues eso es, la verdad, muy interesante. Y a nivel de la oxidación Uh-huh. de este lactato, ¿de qué adaptaciones depende o cómo podemos trabajarla? Pues el lactato se oxida en la mitocondria, ¿verdad? Sobre todo en las fibras lentas, que es donde tienen donde existe la mayor capacidad, el mayor número de mitocondrias, ¿no? También en las fibras rápidas existe mitocondria, ¿no? Pero normalmente la mayoría del lactato se oxida en las fibras más lentas con mayor capacidad, donde más mitocondria existe, ¿no?
Entonces, pues evidentemente, cuanto mayor capacidad mitocondrial exista en un deportista, más capacidad de aclaramiento del lactato, ¿no? Y lo que muy bien has comentado tú, ¿no? Antes sobre que es una fuente de energía, ¿no? O sea, no solamente estamos aclarando el lactato, sino que lo estamos reconvirtiendo en energía. Luego matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Entonces, para ello hay que estimular la capacidad mitocondrial, que es fundamental en un deportista, ¿no? Y eso es un poco pues, lo que yo he ido aprendiendo en estos años, ¿no? Haciendo test metabólicos en laboratorio y viendo pues, la capacidad mitocondrial de los deportistas y viendo qué intensidades de trabajo son las que más impacto tienen sobre la capacidad mitocondrial. Esto pues lo hemos desarrollado una metodología yo donde, y la publiqué con George Brooks, donde mediante la oxidación de grasas y el aclaramiento del lactato podemos ver, pues como no me sé la palabra en español, un surrogate, un biomarcador de la función mitocondrial, pues porque tanto los ácidos grasos como el lactato durante el ejercicio se oxidan en la mitocondria. Entonces, un deportista que tiene una gran capacidad de oxidación de grasas y una gran capacidad de aclaramiento del lactato debe de tener una gran capacidad mitocondrial. Entonces, como tenemos ya estos parámetros, podemos evaluar la capacidad mitocondrial del deportista y, por tanto, ver pues, qué tipo de entrenamientos son más adecuados para estimular esa capacidad. Y dentro de esos entrenamientos, ¿habéis encontrado alguna intensidad, por ejemplo, que las zonas bajas por debajo del primer umbral sean más eficientes o...? Sí, yo por lo menos, vamos, yo he hecho miles de test, ¿no? Y una de las ventajas que tengo es que a mi laboratorio pues me llegan muchos entrenadores, ¿no? No solamente te llega un deportista para que tú le digas cómo tiene que entrenar, sino que te vienen muchos entrenadores para que les des datos, ¿no? Entonces ahí es donde vemos luego, pues cuando vuelven el deportista, ahí es donde vemos qué tipo de entrenamiento ha hecho, y ahí es donde, bueno, pues en todos estos años es lo que vemos claramente, que la zona 2 de entrenamiento es la zona donde existe una mayor estimulación de esta capacidad mitocondrial, ¿no? Y eso es por, bueno, pues la famosa zona 2 que llevo yo predicando de hace ya casi 25 años, ¿no? Que antes la gente se reía, pero ahora, bueno, pues es pues muchísima gente está adoptándola, ¿no? Dentro de este trabajo de zona 2, ¿te guías más por vatios, por pulsaciones, por percepción de esfuerzo? Pues yo me guío por pulsaciones y por vatios. Normalmente, bueno, pues yo supongo, ¿no? La mayoría de la audiencia utilizará Training Peaks, ¿no? O estará familiarizado con Training Peaks, ¿no? Si se puede ver Training Peaks, normalmente a la zona 2 existe lo que es el coupling, ¿no? Están emparejados, ¿no? Los vatios y la frecuencia cardíaca suelen viajar bastante juntos si esa zona 2 ha establecido correctamente. Yo normalmente le digo al deportista que utilice la frecuencia cardíaca y los vatios para guiarse. Si ve que, por ejemplo, durante el entrenamiento a unos mismos vatios la frecuencia cardíaca va subiendo mucho, mucho, mucho y no es por deshidratación, pues esa zona 2 es más una zona 3. Porque no nos debemos olvidar que la frecuencia cardíaca es un parámetro fisiológico de por sí, mientras que los vatios es un parámetro mecánico, ¿no? La habilidad de los humanos para producir energía es la habilidad de quemar la energía química o bioquímica en transformarla en energía mecánica, ¿no? Entonces, pues la frecuencia cardíaca es un parámetro fisiológico que está indicando los procesos bioquímicos a nivel muscular, ¿no? Mientras que los vatios es el resultado. Entonces, y por eso yo doy prioridad en entrenamientos de fondo a la frecuencia cardíaca dentro de unas 5 o 10 pulsaciones de rango más que a los vatios. También otra de las cosas que nos suele pasar es que viene un ciclista, en este caso viene al laboratorio y le das unos vatios, ¿no? Pero claro, los vatios les das con tu máquina de laboratorio.
las máquinas de laboratorio, los ergómetros de laboratorio, pues suelen ser más precisos que los vatios que tienes tú en tu bicicleta, ¿verdad? Entonces, claro, y suele haber un margen de error entre el 5 y 7% más o menos típico de las marcas que hay en el mercado con los ergómetros. Por ejemplo, sin ir más lejos, pues el cicloergómetro de SRM es un cicloergómetro que vale unos 30-35 mil euros. Es una máquina muy sólida. El SRM, el que tenemos en las bicicletas normales, pues tiene una especie, más o menos un 5% de diferencia con el SRM del ergómetro. Entonces, claro, todo esto se puede traducir en 10, 15, o sea, en 15, 20, 30 vatios, ¿no? Si le das al ciclista el trabajo en vatios con lo que tú has hecho en laboratorio, le estás sacando de zona igual, ¿verdad? En cambio, la frecuencia cardíaca, eso no te va a cambiar. Entonces, lo que suelo hacer yo es que lleven la frecuencia cardíaca con su propio potenciómetro y se guíen de su potencia más que de la nuestra. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. Además que entiendo que, por ejemplo, si tú determinas que un deportista no aumenta su nivel de lactato, por ejemplo, o su primer umbral lo determina en 250 vatios, pero lleva 3 horas a esos vatios, seguramente ahí ya sí, ¿no? El lactato haya aumentado de los niveles basales, ¿no? Sea un estrés diferente al que quería. Eso es, y eso es un poco lo que yo me peleaba hace 12, 13 años, cuando se empezó a dejar a un lado la frecuencia cardíaca y mucha gente empezó a utilizar solamente vatios. El problema es eso, ¿no? Que, pues un entrenador le mandaba a un deportista, pues mira, tienes que hacer 5 horas a 200 vatios, ¿no? Y el deportista lo hacía, ¿no? Pero eso estamos hablando de una carga mecánica, ¿no? Carga externa. Pero ¿cuál es la carga interna, ¿no? ¿Cuál es el resultado interno de esos 200 vatios? Por ejemplo, puede ser que ese deportista empiece con 200 vatios y tenga, por ejemplo, 1,5 milimoles y a la hora tenga 2 milimoles de lactato, a las 3 horas tenga 3,5 y a las 4 horas tenga 4 milimoles. Entonces ahí estamos hablando que los vatios son los mismos, no cambian, pero el estrés metabólico es completamente distinto. Y de lo que podía pasar a zona 2, pues luego pasa a zona 3 y acaba en zona 4. Y es lo que yo observaba en mucha gente que se sobreentrenaba cuando trabajaba exclusivamente con vatios. Y claro, te llamaban vieja escuela pues porque utilizabas la frecuencia cardíaca. Cuando la frecuencia cardíaca, insisto, es un parámetro fisiológico, no mecánico. Entonces, pues bueno, pues ahora ya pues la gente entrena con las dos cosas, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Ver por la frecuencia cardíaca y ver los vatios. Y como decía antes, ¿no? Si a 200 vatios, por ejemplo, como no tenemos ahora mismo un monitor de lactato constante, ¿no? Pero tenemos la frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca y el lactato van muy pegaditos de la mano, pues eso, podemos fiarnos mucho de cuál es el estrés metabólico por la frecuencia cardíaca, ¿no? Si empiezas a 200 vatios y, por ejemplo, tienes 130 pulsaciones y a la hora estás en 140 y a las 2 horas en 150, no estaríamos hablando de una deshidratación, sino que estaríamos hablando de, bueno, pues que es un incremento en el estrés metabólico a unos mismos vatios. Muy bien. A ver, poniéndome en la piel de quizá algún oyente de los que tengan poco tiempo para entrenar, ¿se puede compensar a nivel de adaptaciones la falta de tiempo en zona 2 con más tiempo en la zona 3 o interumbrales o serían estrés muy diferentes? Son diferentes, pero yo normalmente pues suelo meter todo eso, ¿no? A veces gente me dice, oh, es que solo haces zona 2. No, no, no. Yo hago un poco de todo, ¿no? Es un poco a nivel el estimular la bioenergética, ¿no? Del ciclismo en este caso, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí, pues hay que meter zona 3, zona 4, zona 5, trabajos de máxima intensidad, pero también racionalizarlos, ¿no? A mí me gusta a veces, pues hay sesiones de solamente zona 2 y otras sesiones donde meto zona 2 y zona 4, ¿no? Que es un poquito lo que se le quería que era el umbral del lactato, ¿no? Y así un poco pues estimulas distintos sistemas bioenergéticos, que es muy importante. Muy bien, hemos hablado del entrenamiento
a bajas intensidades, pero a nivel de la producción de lactato, ¿de qué forma lo trabajas? ¿Te centras más en la máxima producción, o sea, en esfuerzos muy cortos, digamos, entre comillas, anaeróbicos, o más en esfuerzos más de umbral, ¿no? Donde se equilibre la producción y la oxidación, o depende? Sí, yo personalmente me intento enfocar en lo que es la bioenergética, los sistemas bioenergéticos que hay que estimular, ¿no? Pues tenemos que estimular pues, la biogénesis mitocondrial y la función mitocondrial, y por lo que yo he estado estudiando todos estos años y viendo, es la zona 2 donde ahí vamos a lograr el mayor rendimiento, ¿no? Que no es una intensidad muy baja, ¿eh? Cuanto mejor es el deportista, más rápido tiene que ir a zona 2. Y yo veo, bueno, ves los entrenamientos de ciclistas de élite mundial, y en la zona 2 joder, pues te van tranquilamente a 3,5 4 vatios kilogramo de media, ¿eh? Cuando eso, pues para mí es valor máximo. Eso es zona 10 para mí, ¿no? Pero, entonces, no es una intensidad baja necesariamente, ¿no? Pero ahí es donde se estimula ese sistema. Luego, pues evidentemente las carreras se deciden bueno, pues cuando un corredor ataca y tiene que subir un puerto y tiene que mantener una alta capacidad glucolítica, ¿verdad? Entonces, ese sistema hay que trabajarlo, que es bueno, pues la zona 4 del sistema glucolítico, ¿no? Pero a su vez hay que trabajar también otros sistemas, pues cuando el ciclista ataca o acelera. Una cosa es el atacar, donde te puedes meter en una zona 5, que es por encima del umbral, cuando atacas, y luego, pues, bueno, pues cuando ya estableces el ataque y ya se ha abierto un hueco, pues allá vas al umbral, ¿no? O simplemente cuando vas aguantando ahí con los mejores, pues vas al umbral también, pero todo eso hay que entrenarlo también, ¿no? Entonces es un poquito entrenar. Hay deportistas, por ejemplo, que la prioridad es el sprint, ¿no? Bueno, pues ahí es donde también hay que trabajar más, ¿no? Ese sprint. Pero también es importante para el ciclista el llegar a los últimos 10 kilómetros, o sea, viajar en carrera con una eficiencia metabólica adecuada para poder en los últimos 3 4 5 kilómetros de carrera, que son muy importantes y muy, muy intensos, el poder llegar fresco, ¿eh? Que es una de las cosas que pasa muchas veces con los sprinters. Muchas veces no gana el corredor más rápido, gana el corredor que con mejores piernas llega al sprint, ¿no? Y por eso los sprinters es muy importante también que tengan una buena capacidad de oxidación de lactato, pues porque yo lo he visto en entrenamientos, ves en una concentración de equipo, en 20-30 minutos de entrenamiento, hay gente que es súper, súper rápida, pero con 5 horas en las piernas ya no lo es tan rápido, ¿no? Entonces es un poco pues el adaptar los sistemas bioenergéticos. Sí, eso es una pelea que tengo a veces con mis deportistas porque siempre me dicen, tengo que entrenar los ataques o el sprint porque me quedo en el ataque. Y digo, no, no, claro, es que te quedas en el ataque porque ya venías herido de muerte y en el ataque es cuando se pone fuerte, pero ese ataque fresco, ¿no? No lo hubiese podido hacer perfectamente. Efectivamente, efectivamente. Y es una pelea que también tengo yo, ¿verdad? No, me falta atacar, me falta el trabajo de intensidad. Sí, lo que dices tú muy bien, lo has descrito, ¿no? Lo que pasa es que antes de llegar al trabajo de intensidad estás ya herido de muerte, ¿no? Entonces te falta completar ese nivel, ¿no? Y luego ya hablaremos del ataque, ¿verdad? Pero Eso es. efectivamente, y eso lleva intuitivamente, ¿verdad? A muchos deportistas a hacer muchos trabajos de series, de series, de series y de alta intensidad, ¿no? Entonces ahí a esas intensidades vas a estimular la capacidad glucolítica y vas a estimular lo que se llama el transporte de lactato fuera de, la, de, la, de las fibras rápidas, ¿no? Los transportadores de lactato, los MCT4, ¿no? Pero el MCT1 es el que recibe el lactato en la mitocondria de la fibra lenta, y ahí no estás estimulándolo, ¿no? Entonces, y estás estimulando la capacidad glucolítica, pero la capacidad de aclaramiento de lactato necesariamente no la estás estimulando. Y sobre todo, y perdón, sobre todo es el tema que, claro, hay que ver también el balance del sobreentrenamiento, ¿no? Y la recuperación. Un corredor un deportista que haga entrenamientos de muy alta intensidad continuamente tiene bastante más posibilidades de sobreentrenarse. Sí, luego a nivel de organizar la semana, al final,
¿no? Debe haber sesiones quizá que trabajen las dos cosas, ¿no? La capacidad glucolítica y la zona 2, ¿no? Efectivamente, eso es, eso es. Entonces a veces las haces por separado, ¿verdad? Y otras veces las haces juntas en un mismo entrenamiento, pues matas dos pájaros de un tiro, ¿no? Pero efectivamente, para mi opinión, hay que compartir, o sea, separarlas, ¿no? Bueno, pues estimularlas por separado, aunque lo hagas dentro de una misma sesión, ¿no? Pero sí, sí, hay que delimitarlas bien. Sí, sí, ¿no? Porque es que con esto del entrenamiento, por ejemplo, con el entrenamiento polarizado, había gente que se lo tomó tan al pie de la letra que hacían las semanas, pues, 5 días de 5 horas de fondo y luego 2 días de serie. Y claro, lo hacían polarizado, pero sin recuperar. Claro, efectivamente, sí. Y es un concepto muy general, ¿no? O sea, el 80-20 es, si tú realmente miras luego los minutos que pasas, la mayoría del entrenamiento lo vas a hacer seguramente un más de 90, de 80% en intensidades más bajas, ¿no? No es que hagas el 20% haciendo series continuamente, ¿sabes? Yo más bien cuando hablo de 80-20 es más o menos 80% de los entrenamientos a intensidades un poquito más bajas de la zona 2 y el 20% de los entrenamientos más a intensidades altas. No a nivel de minutos, porque si tú ves en Training Peaks, si tú tienes un corredor que hace 20% de todos los minutos u horas semanales en alta intensidad, ¡puf! Es una barbaridad de entrenamiento, ¿verdad? Claro, serían 4 horas. Alguien que entrene 20 horas a la semana serían 4. Efectivamente, imagínate 4 horas haciendo sprint sin parar, ¿no? Entonces, eso, y es un poco, bueno, es un concepto general, en mi modesta opinión, es más bien días por semana o bloques de entrenamiento, ¿no? Pues hoy es una sesión de entrenamiento de intensidad, pero bueno, son 2 horas y media, por ejemplo, pero el entrenamiento de intensidad de por sí, pues te va a durar una hora en total, depende de las series que hagas, ¿no? O media hora, ¿no? Pero claro, es un día que se cuenta como día de intensidad, ¿no? Eso, y luego estarían las sesiones también en zona 1, ¿no? Algunas por semana también, imagino que metes. Sí, sí, sí. Yo ahí, por ejemplo, en la zona 1 ahí bioenergéticamente hablando no se estimula casi nada, ¿no? Entonces, yo personalmente, yo tengo dentro de un microciclo normal entre entrenamientos algún día de parón total, sin hacer nada, que eso hace 20 años o 25 cuando empecé era una locura. Ahora las generaciones nuevas y eso ya, bueno, pues lo tienen bien, pero hace 25 años era una locura el decir a un ciclista que tenía que estarse en casa, ¿no? Recuperando total. El día después de una carrera, ¿no? O de un entrenamiento duro. Ahora mismo ya pues es una cosa que es muy típica, ¿no? Entonces es un día de recuperación total. Y luego pues hay otro día a la semana que pues es un día de relajo, ¿no? Cuando se trabaja con un deportista, con un ciclista en este caso, ¿no? A nivel de entrenamiento muy priorizado, ¿no? Y muy específico, pues lo lógico es que ese entrenamiento sea muy individual, o sea, sea individual. La mayoría de los deportistas, de los ciclistas, en este caso de alto nivel, entrenan solos, ¿no? Y eso tampoco es bueno a nivel mental. Entonces, bueno, pues un día a la semana el juntarte con los amiguetes, hacer una hora y media y ir a tomar un café o una Coca-Cola, ¿no? Pues está muy bien mentalmente, ¿no? Echar unas risas con los amigos porque igual no les has visto en toda la semana, porque has estado tú centrado en tu entrenamiento. Y ahí es donde ese zona 1, pues bueno, es un entrenamiento de recuperación, si quieres, ¿no? Pues genial. Cambiando un pelín de tema, y me gustaría hablar un poco de salud, porque hay algunas enfermedades que son, bueno, quizás las enfermedades más graves, espero que no llegue más, pero bueno, junto con el COVID que sufrimos ahora, son sobre todo, ¿no?, el cáncer, la diabetes, Alzheimer, todas enfermedades degenerativas. Y según habéis podido o estáis demostrando, parece que pueden venir a través de un fallo en la oxidación o en el uso de energía por las mitocondrias, ¿no? Pues, bueno, por ahí parece ser que van a los tiros, ¿no? O sea, no solo lo que estamos haciendo nosotros, sino lo que está haciendo mucha gente, ¿no? Donde, bueno, pues se está viendo que efectivamente hay una disrupción bioenergética,
principalmente causada por problemas a nivel mitocondriales, ¿no? Ahora hemos hecho un estudio nosotros ahora que lo estamos justo ya preparando el manuscrito para publicar durante este año, donde hemos estado haciendo biopsias y viendo que efectivamente, ¿no? Sujetos sedentarios versus sujetos activos o incluso diabéticos, la respiración mitocondrial en los sujetos sedentarios o con diabetes está muy afectada, y dentro de la respiración mitocondrial el complejo 1, el complejo 2 están muy afectados también, ¿no? Hay un gran problema en la oxidación de grasas y en la oxidación de carbohidratos, incluso la oxidación de proteínas también. Esto en enfermedad metabólica como la diabetes, ¿no? Pero también se está viendo algo parecido en Alzheimer, en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? El Alzheimer, pues, se ha pensado siempre, y es todavía una hipótesis, que la placa amiloidea es la responsable del Alzheimer, ¿no? Pero no se ha podido demostrarlo al 100%. Que está implicada, eso lo sabemos todos, que puede empeorar la situación, por supuesto, ¿no? Pero ¿de dónde viene la etiología, ¿no? El origen de la placa amiloidea, eso es lo que no se sabe todavía, ¿no? A ciencia cierta. Pero, bueno, pues en los últimos años ha estado intensificando el conocimiento metabólico, ¿no? del cerebro, y se está viendo, pues bueno, pues que prácticamente todos los pacientes con Alzheimer tienen resistencia a la insulina y disfunción mitocondrial, que son las mismas características que los pacientes con diabetes tipo 2. Y ahora ya, pues tirando del Big Data, ¿no? Se pueden hacer muchas más correlaciones con miles de pacientes, ¿no? En la clínica Mayo, por ejemplo, que es muy prestigiosa, pues ya ha empezado a hacer correlaciones de miles y miles de pacientes durante muchos años, y ha visto que más o menos el 80% de los pacientes que tenían prediabetes o diabetes acababan teniendo Alzheimer's. Entonces hay una relación que cada vez es más potente, ¿no? Y a nivel de cáncer, pues bueno, pues lo que hemos visto nosotros es que pues sí, hemos demostrado que el lactato es fundamental para la expresión genética de la mayoría de los genes involucrados en cáncer de mama. Es la primera publicación que tuvimos los que son estrógenos positivos, y ahora estamos justo acabando estudio viendo que hemos demostrado lo mismo en cáncer de mama triple negativo, que es el más agresivo, así como en los dos tipos de cáncer de pulmón que existen, el microcítico y el no microcítico, y hemos visto que el lactato es fundamental en la expresión genética. De hecho, si no existe lactato, ese gen mutado no se expresa. Y también de la misma forma estamos bloqueando el lactato, tanto con CRISPR como con técnicas de silenciado genéticas, y si se bloquea sobre todo la enzima, la LDH, que es la que produce lactato, pues la proliferación celular disminuye, o sea en 24 o 48 horas estamos viendo una disminución de la proliferación y crecimiento celular entre un 65-85%, e incluso existe una apoptosis, una muerte celular de las células de cáncer, ¿no? Entonces el lactato es un elemento fundamental, es un oncometabolito. ¿Y de dónde viene el lactato? Pues normalmente viene de una posible disfunción mitocondrial que existe en este tipo de células, que es lo que propuso ya Otto Warburg en 1923. Luego le iba ya un siglo por delante de nosotros, ¿no? Sí, bueno, es esperanzador, desde luego, los resultados que podéis obtener, pero mientras tanto esta disfunción mitocondrial vendría sobre todo de la falta de ejercicio físico de la población. Efectivamente, es lo que vemos, ¿no? Si no usas las mitocondrias, pues al fin y al cabo, pues las mitocondrias, como cualquier célula, ¿no? Obedecen a un estímulo, ¿no? Cuando ese estímulo no está, pues esa mitocondria no se desarrolla, ¿no? Si tú tienes, ojalá no te pase, ¿no? Pero si se te rompe un brazo y estás un mes con el brazo escayolado, cuando te quitan el brazo, pues hay una disminución de masa muscular, ¿verdad? Esa disminución es pues porque no has estimulado esos músculos. Entonces,
Los músculos dicen, pues más no nos necesita. Pues ¿para qué vamos a tener que estar estimulando masa muscular cuando no nos necesita? Y lo que pasa, pues tienes esa atrofia muscular, ¿no? Lo mismo pasa a nivel celular, mitocondrial, pues si esas mitocondrias no se estimulan, pues porque no hay actividad física, pues no hay esa capacidad de estimulación y por tanto hay una disfunción mitocondrial. Además lo vemos ya en sujetos sedentarios y ese es el estudio que te comentaba antes, donde estamos viendo ya que sujetos sedentarios, es decir, no sujetos que tienen diabetes, no, sujetos sedentarios ya tienen una disfunción mitocondrial importante comparados con sujetos activos. O sea, al final es que el papel del ejercicio físico y más que se va a poner de relieve en la prevención de toda esta clase de lesiones va a ser vital. Y no sé si te ocurre allí en Colorado, pero aquí parece que casi hay que defender el ejercicio, ¿no? Últimamente, sobre todo el deporte de resistencia, que parece que lo que está de moda es hacer solamente pesas, ¿no? O hacer ejercicio de Sí. fuerza. Y por un poco de esto te quería preguntar, ¿tú consideras que cuanto más en forma esté alguien, sería más alta la salud? Sí, yo pienso que sin duda, ¿no? Pero eso, claro, eso es otra de las cosas que está sucediendo también, que hay muchísima gente que entrena tanto y hace tanto deporte sin control adecuado que se hace daño a la salud. Aquí, por ejemplo, en Colorado, en Boulder es el sitio pues, de todo Estados Unidos con mayor gente que hace deporte, ¿no? Es un sitio que es a nivel mundial habrá muy pocos también. La media de gente que hace deporte en Boulder son 4 o 5 días a la semana. Eso es el ciudadano normal. Quien no haga y muchos son al oeste, ¿no? El índice de sobreentrenamiento que vemos en poblaciones no solo de deportistas, ¿no? Pero cuando hago deporte me refiero pues a la gente que va a andar en bicicleta, a dar un paseo, a hacer, andar por el campo, ¿no? Por la montaña, ¿no? Pues esta gente pues tiene un sobreentrenamiento enorme y ese sobreentrenamiento lo vemos con biomarcadores que a nivel de análisis de sangre y estamos viendo pues que muchos tienen inflamación de bajo grado crónica. Y esa inflamación de bajo grado crónica está relacionada epidemiológicamente con distintas patologías y enfermedades, ¿no? Entonces yo, en mi modesta opinión, eso tampoco es bueno, eso no es saludable. El deporte es saludable, cuanto más mejor, pero siempre y cuando pues tengas un control adecuado y unas cargas de entrenamiento adecuadas. Sí, eso es, al final un poco lo que estamos diseñados, ¿no? Un poco baja intensidad y ya abriendo un poco también el abanico porque hace una semana hablamos algo por Twitter sobre la dieta paleo, ¿no? Y cómo había gente que prácticamente para ellos la dieta evolutiva de un humano era la del león, ¿no? Solamente carne. Y bueno, tú explicabas un poco pues cómo también, de hecho creo que tú eres bastante defensor de los hidratos de carbono, como nuestros dientes molares pues están Ujú. diseñados un poco para moler los granos de trigo y bueno, sí que, no sé, me gustaría preguntarte un poco por esto, ¿no crees que la gente se le está yendo un poco la olla con las dietas cetogénicas o sobre todo en ciclismo, ¿no? Cuando el desgaste es tan alto. Sí, 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 la verdad es que ahora mismo está de moda los extremismos, ¿no? El hacer, pues eso, ejercicio de la más alta intensidad, por una parte, y luego por otra parte hacer, pues eso, las dietas más extremas, ¿no? Y efectivamente, o sea, para mí hay que tener un equilibrio, ¿no? Tanto a la hora de, como comentaba, ¿no? De hacer ejercicio como de alimentación, ¿no? Una persona, por ejemplo, sedentaria, o que tenga muy poca nivel de actividad física, va a tener, como lo estamos viendo ya, una disminución importante a la hora de metabolizar los carbohidratos, como las proteínas, como las grasas. Lo que sucede es que el problema metabólico inminente de la grasa no está ahí, ni de las proteínas, porque se acumulan y con el tiempo, pues bueno, pues se van acumulando el panículo adiposo a nivel en los órganos, ¿no? Pero la glucosa se acumula en la sangre si no la quemas, si no la metabolizas, y eso es un problema metabólico inminente, ¿no? Y por eso esa gente, pues que tiene un disfunción mitocondrial, pues tiene que moderar bastante la utilización de carbohidratos, ¿no?
pero de ahí se ha pasado ya a la eliminación total, ¿no? Y las dietas ketogénicas, en mi modesta opinión, pues eso, son dietas de evolución, es la dieta, pues el plan B o el plan C, ¿no? Cuando alguien se pierde en el desierto o en el monte una semana o 2 semanas, pues acaba en un estado catabólico, ketogénico, ¿no? Donde bueno, pues efectivamente, pero no es como el cuerpo ha evolucionado. El cuerpo podría haber elegido, ¿no? La evolución biológica nuestra, podríamos haber elegido el utilizar proteína como la fuente de energía principal, ¿no? O las grasas, pero hemos elegido, sobre todo el cerebro, el utilizar la glucosa. Entonces existe una razón por la cual es una fuente de energía más importante y por tanto, pues eso, una energía de supervivencia, como son las que la dieta ketogénica, en mi modesta opinión, no es la adecuada. Sí, que al final el problema más que la glucosa en sí o los hidratos es la falta de ejercicio, ¿no? Y no oxidarlos directamente. Eso es. Yo, en mi opinión, es lo que creo, ¿no? Es decir, el problema primario viene de una falta de actividad física, la cual conlleva una disminución mitocondrial, la cual conlleva una pobre capacidad de oxidación, de metabolización de los sustratos, sobre todo los hidratos de carbono. Y claro, si tú te empeñas en seguir tomando los hidratos de carbono al mismo nivel que un deportista, pues bueno, pues vas a coger peso y vas a tener un problema metabólico que te puede llevar a una resistencia a la insulina, ¿no? Porque claro, es lo que sucede, no puedes quemar los carbohidratos, no pueden entrar bien en la mitocondria, el piruvato, y entonces, pues bueno, pues todo eso vuelve otra vez a la sangre y entonces el páncreas dice, joder, ¿qué es lo que pasa aquí? Necesitamos más insulina para que entre la glucosa en la sangre, ¿no? Y entonces empieza a liberar más insulina, ¿no? Lo cual, pues, lleva a lo que se llama la hiperinsulinemia, ¿no? Pero es un parche, ¿no? Porque esa situación no es sostenible y cada vez vas a necesitar más producción de insulina del páncreas para poder meter más glucosa en la sangre, perdona, en la célula, y al fin y al cabo, pues bueno, tienes dos eventos que suelen pasar. Una es la resistencia a la insulina de los receptores y por otra parte ya cuando ya la gente ya diabética, incluso las células beta del páncreas sufren disfunción y no producen insulina. Y es donde ya ahora empieza a utilizar la gente más insulina, ¿no? Que sobre todo aquí en Estados Unidos es lo que estamos viendo. Aquí ya entre el 52% de la población, más o menos, o sea, unos 100 millones de personas, 52% de la población adulta tiene ya prediabetes o diabetes. Y el diabético hoy en día, no es como, pues bueno, pues cuando éramos críos que veíamos que nuestro abuelo o nuestros padres les habían diagnosticado con diabetes y era un poquito cuidarse la dieta, andar un poquito y con eso lo regulaban. No, el diabético hoy en día es otro animal distinto. Empieza con metformina y luego acaba con insulina. De hecho, 2/3 de toda la insulina que se vende en Estados Unidos no es para diabéticos tipo 1, sino para diabéticos tipo 2. Es una barbaridad. Insulina que quizás no haría falta si se combatiese con deporte. Efectivamente, efectivamente. O sea, en el momento en el que restableces la función mitocondrial, ese carbohidrato entra perfectamente en la mitocondria y entonces, pues bueno, pues no hay una disfunción mitocondrial, luego no se acumula en la sangre, luego no se necesita liberar más insulina, etcétera, ¿no? Para terminar con el tema del peso, sabes que es un problema muchas veces con los deportistas, ¿no? Y este tema de la dieta que lo llevan mal. Y te escuché una vez decir, y creo que tenías toda la razón, que al final un deportista de resistencia casi puede comer cualquier cosa, ¿no? Cosa que a lo mejor cuando te retira o una persona normal no puede. Sí, sí, sí. O sea, un deportista no, pues puede comer cualquier cosa, la verdad, dentro con moderación. Hombre, evidentemente lo ideal es tener una dieta óptima en carbohidratos, en proteínas y más bien baja en grasas, ¿no? Pero claro, un día te vas a un McDonald's y no va a pasar nada, ¿no? Si vas todos los días es otra cosa, ¿no? Pero es lo que yo por lo menos intento decir a los deportistas, ¿no? Las dietas hay que romperlas, no puedes estar luego
porque mucha gente se obsesiona. A mí me pasaba cuando era deportista, ¿no? Siempre obsesionado con la misma dieta, la dieta, todo limpio, y al final acabas hasta el gorro, ¿no? Entonces hay que saber romper las dietas a tiempo y sobre todo entender que si un día te tomas 2 trozos de tarta o te vas a un McDonald's, por eso no vas a estropear todo lo que has hecho durante meses o años, ¿no? Eso es. Bueno, pues para terminar me gustaría, aunque nos pasemos un pelín de tiempo, No, de, tranquilo, no te preocupes. pues gracias, pues preguntarte un pelín por Pogačar, porque la verdad que me interesa sobremanera, la verdad, un chaval tan joven y bueno, con el rendimiento que está teniendo, ¿cómo lo descubrí? ¿Lo habíais ojeado o por algún test? Bueno, pues eso vino de Machín, ¿no? Machín es uno de los mejores scouters, ¿no? A nivel mundial, si no el mejor, ¿no? De hecho, el 80% del Quick Step lo construyó Machín. Machín es una persona bueno, pues igual hoy te está con Pogačar en la terrena Adriático, pero el fin de semana que tiene libre se coge el coche y se va a ver una Copa de España de juveniles, ¿no? Sí, sí, eso es verdad. Y ahí le ves en la carretera, ¿no? Y entonces ahí empieza a ver esto, ¿no? Y está continuamente estudiando datos de gente joven, ¿no? Pues porque eso es su especialidad. Y ahí, bueno, ha demostrado que es un crack para eso y entonces él ha sido el que, bueno, pues vio a Pogačar como a otros muchos, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues lo llevó al equipo UAE y ahí es también yo cuando empecé a trabajar con el equipo UAE y bueno, pues empecé el primer test fisiológico que le hice a Tadej, pues ahí ya vi que este corredor era muy bueno y que tenía unas condiciones muy buenas. También venía, ojo, también venía de ganar el Tour del Porvenir, que eso no lo hace cualquiera. Pero bueno, ganadores del Tour del Porvenir hay todos los años también, ¿verdad? Y muy pocos llegan a ganar el Tour de Francia, ¿verdad? Entonces, tiene unas grandes facultades fisiológicas, pero también a nivel mental es de otro planeta, ¿no? A la hora de cómo entrena, cómo come, cómo se cuida y cómo se plantea el ciclismo, es de otro planeta también, ¿eh? Sí, ¿crees que la diferencia respecto a los demás está en el físico o está, digamos, que hay más corredores que sean exactamente a nivel fisiológico como es, pero la cabeza es la que marca la diferencia? Yo pienso que, vamos, yo en 25 años yo no he visto un corredor fisiológicamente tan bueno como él. ¿eh? He visto corredores fisiológicamente buenísimos, ¿no? Que han ganado tours o han estado disputando grandes vueltas, pero nunca ninguno como Tadej. Pero aparte de que eso, pues sus capacidades mentales es espectacular, ¿no? Y yo he visto corredores del más alto nivel que mentalmente hacen crack, ¿no? Se rompen. Y entonces ahí, bueno, pues muchas carreras deportivas ves que desaparecen del mapa, pues porque no pueden aguantar la presión o el estrés, ¿no? Pero Tadej, bueno, pues esta es una persona que dentro de toda la presión que existe y la responsabilidad no le afecta tanto pues como a otros, ¿no? Y eso es un poco lo que yo siempre digo, ¿no? Que me recuerda mucho a Indurain, ¿no? Que era un ciclista muy parecido también. Era tranquilote, no se pone nervioso y bueno, no le afecta tanto el estrés. Entonces una persona que es más tranquila, que no te afecta tanto el estrés, cuando acaba la carrera, pues no estás dando vueltas a lo que ha pasado en la carrera, ¿no? No estás estresado. Cuando estás estresado el cerebro piensa muchísimo. Cuando piensa mucho no relaja el sistema nervioso central, no duermes tan bien, utilizas más energía. Todo esto influye muchísimo en el rendimiento y es una grandísima ventaja a nivel mental el tener un corredor como Pogačar, ¿eh? Al final la confianza que tienen los grandes campeones. Y Efectivamente. a nivel de entrenamiento, ya lo hemos visto hace una semana en terreno súper fuerte. ¿Asusta o te da miedo que esté demasiado fuerte para estas fechas o lo tenéis todo bajo control? Bueno, esperamos, eso es lo que siempre uno espera, ¿no? Tener todo bajo control, pero eso ya se verá, ¿no? El año pasado, pues sí, salió bien. De hecho, en el mes de mayo él ya estaba andando con parámetros del Tour de Francia y ahí es donde me dio miedo. Dije, Tadej, así no llegamos al Tour. El Tour empezaba a finales
joder, ya ni me acuerdo ya con los En meses, septiembre, ¿no? sí, en septiembre, a finales de agosto, el 29 de agosto creo que fue, ¿no? Era durante el mes de septiembre, ¿no? Y dijo, estamos a 3 meses del tour, así no llegamos, ¿vale? Entonces le obligué a hacer una semana entera de descanso, ¿no? Hicimos un parón total para que recuperara física y mentalmente y bueno, y se fue con su novia a las montañas a hacer picnic en Eslovenia y bueno, pues volvió claro, perdió forma en una semana, tampoco tanta, pero bueno, ahí lo retomamos otra vez, ¿no? Eh, este año, pues bueno, a ver cómo sale. Hay más carreras, ahora tenemos la Vuelta al País Vasco. De momento él, ahora en Tirreno, después de Tirreno, ha tomado un buen descanso. Hará algún entrenamiento a hacer, pero bueno, pues la prioridad es el descanso ahora mismo, a ver qué tal sale el País Vasco y luego las clásicas, ¿no? De las Ardenas. Y luego en principio ya a partir de ahí, pues bueno, pues haremos un descanso y de nuevo pues a entrenar de cara al Tour de Francia, ¿no? Perfecto. Y ya por último, a nivel personal, ¿es fácil o te pone muy nervioso entrenar a un campeón del Tour? Porque ya sabes que muchas veces cuando va todo bien no pasa nada, ¿no? O el corredor que es bueno, pero cuando va mal se suele mirar al entrenador. Bueno, a mí la verdad, sí, pues de momento a mí no me afecta, ¿no? No me afecta pues porque tengo ya muchos tiros, soy ya mayorcito y sobre todo un poco, pues bueno, pues porque eh, tengo la ventaja o desventaja de que, bueno, pues que mi principal trabajo o mi principal pasión es la investigación, ¿no? Entonces eso me quita hierro, ¿no? Si solamente me dedicara a entrenar a Pogačar, pues sí que igual me daría más estrés, ¿no? Pero con todo el trabajo que hay a nivel académico, a nivel de investigación, eso me quita más el sueño. ¿Verdad? No digo que sea más importante que entrenar a Pogačar necesariamente, ¿no? Pero hay muchos fuegos que apagar y la verdad es que entrenar a Pogačar es que además es que es tan fácil, fácil a nivel de que es muy entrenable, ¿no? Entonces, ni él se pone nervioso y si uno se pone nervioso, pues nadie se pone nervioso, ¿no? Eh, pero bueno, ahí está la responsabilidad, o sea, bueno, pues y Pogačar también piensa así, Pogačar si gana el Tour, pues fenomenal, lo ha ganado, pero si no lo gana el Tour, estate tranquilo que Pogačar no se va a poner nervioso, ¿eh? No es como otros que ya es el fin del mundo, no, Pogačar dice, bueno, pues pasamos página e intentamos el año que viene, o sea, no hay grandes problemas, ¿no? Y entonces eso siempre te da una tranquilidad, ¿no? Pues la verdad que es buena filosofía y también quizás para que la aplicase gente o los que somos con un nivel más bajo y que competimos a veces por hobby. Pues Sí, al final al final de la vida el deporte es muy importante, ¿no? Al final del día me refiero, el deporte es muy importante, pero también hay cosas más allá del deporte, ¿verdad? Más importantes. Y eso, mira, hablando a nivel filosófico a veces, ¿no? Con Tadej es el primero que dice, ¿no? Bueno, digo, sí, el ciclismo es mi pasión, pero hay cosas más importantes en la vida que el ciclismo, ¿no? Y entonces eso también que te lo diga un chaval tan joven, pues bueno, pues le da todavía mucho más mérito, ¿no? Eh, porque otros corredores viven solamente por y para el ciclismo, ¿no? Y no existe otra cosa más. Cuando, bueno, pues Tadej dice, bueno, pues sí, esto es muy importante, pero hay cosas más importantes en la vida, ¿no? Pues sí, tienes razón y muchas veces se nos olvida y tienen que pasar a veces cosas malas para recordárnoslo. Sí, efectivamente. Bueno, Íñigo, pues muchísimas gracias. La verdad que es todo un honor haberte tenido. Además, creo que es la primera vez que te podemos escuchar en castellano. Y bueno, muchísima suerte para toda la temporada y con tu investigación, porque desde luego el potencial que tiene o los posibles beneficios, si todo sale bien, serían enormes. Y bueno, desearte que sigas tal y como estás. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Manu, por la invitación y por el trabajo que haces, que a nivel divulgativo es muy importante y necesario, sobre todo el intentar, pues bueno, pues dar conceptos, ¿no? Y divulgarlos y me parece una labor fantástica, así que te felicito por lo que haces, ¿no? Y gracias por los deseos de suerte que siempre se necesitan, ¿no? En cualquier cosa, ¿no? Siempre es una pelea constante y toda la suerte es poca, ¿verdad?